Para garantizar la distribución transparente de medicamentos en los hospitales y clínicas del gobierno de la Ciudad de México, se dio un paso muy importante. La capital del país se convirtió en la entidad número 16 en firmar un convenio para la federalización de los servicios de salud. ¿Qué quiere decir esto? Acompáñame a ver la nota de Enrique Muñiz. En la Ciudad de México, el abastecimiento de medicamentos en los centros de salud es del 85%. Con el nuevo esquema de federalización de recursos para la compra de medicinas, la Agencia Digital de Innovación Pública generará un esquema transparente de distribución en hospitales y clínicas para generar un ahorro de 200 millones de pesos anuales, erradicando la corrupción. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que es el primer paso hacia un esquema de salud universal y gratuito, propuesto por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El proyecto del presidente de la República de avanzar hacia un solo sistema de salud, pues es realmente darle a la salud el nivel que requiere nuestro país, y para la Ciudad de México es sumamente importante. Con la firma del convenio, la Ciudad de México se une a otras 15 entidades del país que ingresan a la federalización de recursos para la compra de medicinas. Quiero comentar con ustedes que ya 15 gobernadores de las distintas regiones ya han firmado este acuerdo. Hoy sería con la doctora el número 16 y sería el primero de la zona centro que se adheriría a este acuerdo de federalización de la salud. El sistema de salud universal y gratuito será de manera paulatina y contempla la basificación de 89,000 médicos eventuales que laboran en los sistemas de salud de gobierno para robustecer los servicios médicos en todo el país. También se detalló que se realizarán compras consolidadas a nivel nacional para mejorar los costos de distribución y evitar la participación de terceros. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.